Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Damos comienzo a este nuevo webinar, revisión anual de mercados financieros, de activos financieros, de los fondos y de así, de los patrones de mercado y por supuesto de qué puede esperarse para el próximo año. Me presento nuevamente, mi nombre es Fernando Slede, socio de Patrimor, gerente de inversiones. En mi responsabilidad en Patrimor es justamente estar a cargo del comité de inversiones y al mismo tiempo de todos los asesores y planificadores financieros que tenemos en nuestra empresa. Primero voy a hacer un pequeño proceso y repaso rápido de qué es una solución de inversión. Y de esta forma también doy contexto para cómo uno va a ir repasando y cómo vamos a ir viendo esta presentación. Nosotros normalmente hacemos un tridente de análisis para justamente poder ser responsables de las recomendaciones, pero también ser estrategas de inversión. Nosotros no solamente somos asesores, sino somos estrategas. Y al ser estrategas nos dedicamos a construir soluciones de inversión, a construir portafolios de inversión de una manera profesional, estandarizada y con lógica de inversión para el corto, mediano y largo plazo. Y de esa forma es que se construyen estos tres pilares que son claves a la hora de invertir. El primer pilar son las estrategias del asset allocation, que en palabras bien sencillas, ¿qué es el asset allocation? Es cómo yo genero una receta de diferentes instrumentos financieros que mediante programas informáticos y algoritmos trato de lograr la mayor eficiencia y el mayor retorno para la combinación de ese grupo de instrumentos financieros. En otras palabras, si yo tengo 30 grupos de instrumentos financieros, renta variable norteamericana, europea, Asia, Latinoamérica, empresas grandes, empresas chicas, empresas súper chicas, empresas de valor, empresas de crecimiento, diferentes sectores, venture capital, private equity, oro y así sucesivamente. Mi pregunta es, si yo combino todos estos instrumentos en una estrategia, ¿cuál es la receta ideal de cuánto tener en uno, cuánto tener en el otro y de esa forma lograr el máximo retorno y el mínimo riesgo posible y factible? ¿Ya? La gracia del asset allocation es la única forma y vía de mitigar grandes pérdidas y maximizar el retorno. Esa es la gran magia y es un concepto que ha ido, por supuesto, evolucionando en el tiempo. Grandes premios Nobel han trabajado en el tema desde hace muchos y muchos años atrás, desde los 70, y que justamente busca esa mitigación de riesgo. Pero toda esta construcción de activos, si bien es mediante modelos predictivos y finalmente utilizando data, pero con modelos para tratar de llevar precios futuros probabilísticos, siempre voy a estar basándome en más o menos en un cuadro de percentiles, más o menos en la línea de la media. Estaré analizando, ¿cierto?, los datos congruentes del 90% de las ocasiones y siempre va quedando un colitas, que son momentos en el mercado donde normalmente se sobretiende a exagerar diferentes movimientos de los instrumentos financieros. Entonces, de ahí nace el Tactical Asset Allocation. ¿Qué palabras bien sencillas? Es buscar de todos estos instrumentos que analizamos, instrumentos financieros que estén muy descolocados en relación a su media, o porque están muy caros, o porque están muy baratos, o porque están rentando las tasas mucho más altas que la media y así sucesivamente. Y por ende, uno debería sobreponderar esos instrumentos en relación a lo que me da la receta, que es la máquina. Y después, obviamente, uno selecciona la clase de activos, los instrumentos y va a buscar cómo invertir en esos fondos. ¿Por qué estos puntos tan importantes? Porque si bien vamos a saltarnos un poco el asset allocation, el tactical asset allocation, es justamente por la razón de que uno analiza el mercado financiero, busca hipótesis de inversión, analiza diferentes instrumentos y trata de identificar en qué parte del ciclo económico están para justamente ver si hay una ventaja o desventaja de tenerlos en la media del portafolio sobreponderado o mejor es tenerlo infraponderado en el ejercicio. ¿Ya? Por supuesto, cualquier duda, por favor, comenten. Entonces, hoy día este es un análisis bastante simple de la etapa 1, de estas famosas estrategias de asset allocation. Y cuando yo decía, acá traigo un ejemplo de una simple foto que creé, acá más o menos tenemos alrededor de 15 clases de instrumentos financieros, ¿ya? Por ejemplo, el primer instrumento que tenemos en el recuadro de acá es Venture Capital norteamericano, el S&P, acciones europeas, acciones emergentes, Asia-Pacífico, real estate, los famosos multiactivos, oro, renta fija a mediano plazo, los famosos small cap value,
los multiactivos que generan mayor alfa por eficiencias del mercado. Algunos países, Canadá, por ejemplo, que es mayoritariamente minero, un país commodity, small cap internacional, que no esté, ¿cierto?, Estados Unidos metido, tasas largas, y así esta lista corre para atrás, o sea, y más de activos financieros que uno utiliza, ¿ya? Entonces, cuando uno hace este famoso asset allocation, en este cuadro, si se fijan, voy a correrme para el lado para que se entienda bien. Perfecto, ahí sí, perdón. No, estaba medio maniado con la configuración. Me quería correr para el lado. Entonces, si se fijan, todos estos puntitos que son los azules, en palabras bien sencillas, son un portafolio. Que cada uno de estos puntos combina todos estos instrumentos en algún porcentaje distinto. Y cada punto que está acá, 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 es el retorno de cada clase de activo por sí solo. Por ejemplo, el S&P es el punto rojo. El S&P tiene una volatilidad de un 15% con un retorno medio de un 10%, ¿ya? Es un poquito más bajo, pero cerrémoslo en un 10, es un 9,5, pero cerrémoslo en un 10 para hacerlo fácil. ¿Qué significa la volatilidad que está expresada acá como desviación estándar? En palabras bien sencillas, la volatilidad es qué tan yo disperso tengo mis resultados, por ejemplo, en 10 años en relación a mi media. Ejemplo, si yo, por ejemplo, el S&P me renta un 10%, y esa es mi media de retorno, ¿qué tanto tengo de dispersión de los retornos de tanto positivos como negativos en relación a mi media, que es un 10%? En otras palabras, si un activo es muy riesgoso, yo tengo muchos resultados por el lado de acá y muchos resultados por el lado de acá, que por ejemplo en este caso, más o menos el S&P siempre está entre un menos 20 y un más 30% de retorno, y muy pocas veces el retorno está en torno a la media, sino es que muchas veces está para este lado, muchas veces está para este otro lado, y la media de esos retornos es un 10%. Entonces, muchas veces uno tiene, por ejemplo, que el S&P renta en el largo plazo un 10%, no es que renta un 10% año contra año, es que la media es un 10% y como es un activo muy volátil, yo tengo muchos resultados que, por supuesto, mi media es un 10%. Por ende, este 15%, si uno lo traduce a un número en particular, es que más o menos yo, en el horizonte positivo, más o menos tengo un retorno factible en un año particular de, por el lado positivo, por ejemplo, un 25%, y por el lado negativo, ¿cierto?, un menos 15%. ¿Ya? Entonces, obviamente, los instrumentos que están más hacia la derecha, que es estas clases de activos, son activos más volátiles que los instrumentos que están en esta parte, que son activos más estables, ¿ya? Y la gracia de esta curva es combinar activos estables con activos volátiles para lograr una cartera que sea más rentable que la otra, ¿ya? Esas son palabras bien sencillas y esto es para que lo aprendan. Y más que nada, cuando uno busca esta estrategia, es que cada uno de estos puntos es mucho más rentable que haber invertido en cualquiera de estos instrumentos por sí solo, y esa es la gran gracia. Si se fijan, yo en un portafolio diversificado rento lo mismo que el Standard & Poor's 500, pero la gran gracia es que tengo alrededor de un 50% menos de riesgo. Y ese 50% menos de riesgo es que rento un 10%, pero la gran gracia es que en vez de caerme, ¿cierto?, un menos 20, mi resultado más malo va a estar más o menos en un 5% en el largo plazo y mi resultado más bueno va a estar en un 15%. ¿Ya? Eso significa tener menos volatilidad. ¿Ya? Y eso es importante que lo sepan, simplemente para contextualizar cómo se hacen los portafolios. Y hoy día, justamente lo que vamos a ver es el tactical asset allocation. Si yo estoy en cualquiera de estos puntitos antes mencionados, ¿ya? Voy de nuevo para acá. Si yo estoy en cualquiera de estos puntitos en el portafolio o estoy en cualquiera de estos instrumentos de forma individual, mi pregunta de rigor es cuándo estar o cuándo no estar diversificado en esos instrumentos y cuándo ponderarlos más o cuándo ponderarlos menos. ¿Ya? Entonces, hoy día, y para hacer un resumen un poquito más ejecutivo de mercado, a noviembre, cierre noviembre, todavía estamos a 18 de diciembre, con algunos datos sobre la mesa, pero por supuesto, como por ejemplo hoy día que fue la decisión de tasa, que lo vamos a comentar, pero al mismo tiempo hacen un repaso de lo que ha sido el 2024. El 2024 se ha caracterizado porque en Estados Unidos, a nivel macroeconómico, ha persistido una resiliencia económica muy importante, ¿ya?
A pesar de que muchos indicadores adelantados han mostrado señales de debilitamiento para la economía, se ha visto cómo el mercado en particular sigue mostrando bastante resiliencia en consumo. Y ese consumo mayoritariamente derivaba de todo el exceso de ahorro post-pandemia. Y por el otro lado, algo que fue bastante coyuntural post-COVID, que obviamente nadie lo tenía dentro del radar, era que, a diferencia de un mercado naturalmente estable, donde uno cuando quiere ir a buscar empleo le cuesta encontrar empleo, en Estados Unidos existía un efecto al revés. Las ofertas de vacancia de empleo eran mucho más altas que la demanda por nuevos empleos. ¿Qué quería decir eso? Por ejemplo, si a mí me echaban hoy día, yo me demoraba nada en cruzar la calle y encontrar un puesto de trabajo sin ni siquiera sacrificar salario, ¿ya? Hasta tenía salarios un poquito más altos si me cambiaba de puesto. Y eso significa que estábamos en un mercado donde la oferta, ¿ya?, era mucho mayor que la demanda. Y normalmente cuando estamos en un mercado así, en otras palabras, el crecimiento económico tiende a estar un poquito medio subvencionado o en piloto automático, ¿ya? El tema o la gran coyuntura o la discusión que uno podría tener acá es cuándo ese efecto se va a pasar y en qué condiciones va a estar el mercado norteamericano para cuando pase. Los riesgos de recesión, si bien a principios de año y a mitad del año eran bastante altos, hoy día el mercado en generalidad ya los da por descontados que no hay riesgos recesivos, especialmente después de la elección de Donald Trump. Eso sí, grandes analistas que nosotros vemos en la constancia y los analizamos de forma seguida, vaticinan o pronostican factiblemente una recesión de cara a los próximos 12 meses. ¿Qué quiere decir una recesión? No significa que vaya a desplomarse el S&P un 25 o un 50%, sino simplemente que el mercado va a estar mucho más aturdido porque no va a haber crecimiento económico, ¿ya? La inflación y políticas monetarias hoy día están bastante limitadas, por así decirlo. Si bien a principio de año o a mitad de año, particularmente julio, esperábamos que la Reserva Federal tuviera mucho espacio para poder recortar las tasas, particularmente el próximo año, ya con el efecto Donald Trump y al mismo tiempo en la juguera un partido republicano que se llevó gran parte de los congresos, o mejor se llevó mayoría, mejor dicho, no gran parte, claramente deja mucho más limitado la factibilidad de recortes de tasa por unas presiones inflacionarias mucho más persistentes que naturalmente estaban en Estados Unidos, y esto refuerza, por supuesto, mayores presiones inflacionarias, ¿ya? Y eso es un poco también lo que se está traduciendo hoy día con el movimiento de las bolsas en Estados Unidos, post, ¿cierto?, tanto declaraciones de Powell y al mismo tiempo lo que sale en el comunicado. En el comunicado daba por hecho de que, si uno analiza los comunicados de hace un par de semanas, más meses atrás, perdón, se veía que estaban diciendo que la economía estaba bien, que la inflación está baja, está bastante controlada y por ende iban a poder empezar a regular, ¿cierto?, el mercado monetario. Hoy día ese discurso ha cambiado de una forma no tan radical, pero sí llamando la atención de que reunión contra reunión se van a ir analizando los datos, porque hoy día estábamos todavía en pleno empleo, con un empleo bastante bajo, o con un desempleo, mejor dicho, bastante bajo, y al mismo tiempo con inflación que todavía está bastante pegajosa, y no quisieron decir textual, pero con algunas medidas que podrían ser pro-inflación. Europa, y acá, antes de pasar a Europa, siempre es importante analizar Estados Unidos, porque Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, es nuestro motor del mercado financiero. Estados Unidos mueve las tasas de interés globales y al mismo tiempo va a mover el dólar a nivel global, ¿ya? Y al mismo tiempo, por supuesto, Estados Unidos, si anda bien, la bolsa norteamericana va a andar bien y uno puede beneficiarse de la bolsa norteamericana. Pero indirectamente hablando, a nosotros como inversionistas chilenos, nos pega directamente en el dólar y nos va a pegar directamente, ¿cierto?, en las tasas de interés. Europa, por otro lado, no importa tanto, pero sí es un buen canario de una mina. ¿Por qué? Porque el canario de Europa tiene muchos países exportadores, como por ejemplo Alemania, y cuando Alemania empieza a mostrar buenos números, significa que el comercio global también tiene buenos números. Hoy día esa no es la realidad.
En general, los países europeos están con una debilidad estructural muy importante, con un crecimiento muy debilitado, y al mismo tiempo desafíos fiscales súper fuertes, y al mismo tiempo que los principales socios comerciales de Europa hoy día también están mostrando bastante fatiga, y eso se debe finalmente a los indicadores macroeconómicos de Europa, que están bastante complejizados. La bolsa no ha tenido rendimientos muy negativos, pero tampoco ha tenido buenos rendimientos justamente por esta razón. Y China, que esto sí es un país que nos importa mucho, nosotros, como Chile, somos el principal socio comercial, o sea, China, mejor dicho, el principal socio comercial de Chile. Gran parte de nuestras exportaciones van al gigante asiático. Y al mismo tiempo, gran parte de las otras exportaciones van a Asia en general. Entonces, Asia en general funciona de la mano con China. Entonces, cuando China está mal, no solamente le exportamos menos a ese país, sino a todo el conjunto de países que también están colgados de China. Países colgados de China, Corea del Sur, países colgados de China es Taiwán, en la India y así sucesivamente otros países que para nosotros son socios comerciales importantes. China hace un par de semanas, un par de meses, hace un mes y fracción, mejor dicho, empezó a una llamada de generar mayores estímulos fiscales de forma bastante reactiva. El mercado financiero hace mucho tiempo que le estaba exigiendo a China poder contar con medidas fiscales fuertes. Hoy día China está empezando a mostrar las primeras señales, pero de una forma muy reactiva y no proactiva, y al mismo tiempo, ¿cierto?, con una debilidad o con una limitancia en las medidas que está sacando el mercado. Todavía todas las medidas que ha pseudo pronunciado no han convencido para nada el mercado financiero, y ese es uno de los temas porque todavía están rezagados en general los países asiáticos y los emergentes en relación al desempeño de la economía. En términos geopolíticos y políticas comerciales, todos sabemos ya que la elección de Donald Trump va a generar mayores políticas fiscales por los recortes, ¿cierto?, de impuestos y mayor desregularización del mercado financiero y otro tipo de mercados, por ejemplo, el mercado de la energía, el mercado habitacional, industrial, va a tratar de desregularizar, y esa desregularización también va en términos de permisología, que hoy día fregan mucho, por ejemplo, Chile, que es súper fregado para los permisos. En Estados Unidos también es tratar de limpiar todo eso, simplificar y tratar de que finalmente la creación de manufactura, la creación de empresas también vuelva a Estados Unidos. Esas políticas fiscales, por supuesto, son bastante inflacionarias y generan en la normalidad un mayor déficit. Al mismo tiempo, Donald Trump, tratando de evitar ese mayor déficit, convoca a este famoso DOGE, que es este departamento de eficiencia que lo lidera Elon Musk. Vamos a ver qué tal consigue eso, pero por supuesto van a tratar de empatar. Y la segunda derivada, que también es bastante inflacionaria, es los aranceles finalmente. Los aranceles golpean directamente al comercio global y los aranceles, por supuesto, que va a pegarle de forma directa o indirecta también a Estados Unidos internamente. Y eso, por supuesto, va alineado con justamente las tensiones, no solamente con China. Hoy día salía Donald Trump en Fox News diciendo que debían poner un arancel de un 100% a México para sus autos. O sea, estamos hablando que, por supuesto, no significa que sea realidad. Sabemos ya por el mandato del 2016 de Donald Trump que es su moneda de chantaje y al mismo tiempo no tiene que pasar por el Congreso para hacer estas medidas. Son políticas que van simplemente o van en línea con el presidente y una moneda de cambio para lograr algo. La cosa es que eso genera volatilidad y por supuesto genera bastante inestabilidad, no necesariamente la inestabilidad es de largo plazo, pero sí al menos en el corto plazo. Y eso por ende hay que tener bastante ojo. Riesgos geopolíticos, Medio Oriente fue algún tema bastante recurrente en las conversaciones de los clientes y por supuesto uno lo veía también en los diarios. Si bien habían tensiones por los riesgos energéticos para nosotros y para todos los analistas que nosotros leemos, no es que nosotros seamos la mente brillante, nosotros nos llegan muchos informes muy buenos y todo eso los analizamos, es que justamente el riesgo energético en primera instancia o la primera derivada del Medio Oriente era bastante escaso. ¿Por qué? Porque veíamos que el mercado global estaba bastante debilucho, por ende había poco consumo de petróleo y al mismo tiempo los países de la OPEC todavía no bajaban de forma tan importante los recortes de petróleo. Y en segunda instancia, Estados Unidos ha generado una gran cantidad de petróleo, está produciendo mucho más en los últimos 5 años para justamente tratar de tener controlado esa línea y seguir creciendo.
una de las líneas que sacó Biden y seguramente la va a seguir explotando Donald Trump en mayor intensidad, es que tener los precios del petróleo controlados le permiten tener una inflación también bastante controlada, y eso es justamente lo que quiere. ¿Ya? A Europa sí la ha afectado mucho más el conflicto de Rusia-Ucrania, particularmente cuando partió esto y derivado del conflicto, de cómo fueron los reportes de gas de cara a Alemania, particularmente hablando. Eso todavía sigue siendo un poquito de lastre, se ha venido limpiando, pero todavía sigue siendo un talón de Aquiles para justamente tener un impulso. ¿Ya? Y en términos de los mercados financieros, ¿ya? Los bonos particularmente han tenido un año bastante volátil, particularmente los bonos gubernamentales de todos los países. Si uno hace el repaso de los bonos en Estados Unidos, en Europa, en países emergentes, hemos visto que los bonos soberanos gubernamentales, particularmente los de alta duración, han tenido mucha volatilidad y retornos bastante paupérrimos. ¿Dónde ha estado finalmente la ganancia de capital en los bonos? Particularmente en la deuda de más corta duración, o sea, de menor plazo, renta fija 2 años, idealmente los spread, prestarle a corporativos, ahí ha habido mucha ganancia de capital. El dólar como divisa, el 2024 se caracterizó por ser bastante fuerte, una fortaleza bastante impresionante, y al mismo tiempo presionó de forma muy importante todas las monedas emergentes. O sea, no es cosa de ver solamente en Chile cómo subió el dólar prácticamente un 10%, sino también contra todas las monedas emergentes, Brasil, México, Sudáfrica, Australia, Corea, el yen, o sea, todas las monedas mundiales, el dólar le sacó grandes ventajas justamente. Y eso esperamos que siga al menos en el corto plazo siendo un factor decisivo, ¿cierto? De cara, ¿cierto? Al dólar y al comportamiento. No esperamos que haya grandes cambios en el dólar. La renta variable, particularmente el sector energía, o sea, perdón, el industrial, el tecnológico y el financiero, fueron los grandes sectores que yo creo que se llevaron el año 2024, particularmente en tecnología asociada a inteligencia artificial y las Big Sevens, y al mismo tiempo por las expectativas de las políticas proindustriales de Donald Trump. Mercado emergente, bastante pobre de todos los rendimientos. Eso sí, el comienzo de año fue bastante bueno porque venía desde un punto muy malo el año 2023. En general, los países emergentes y China, más o menos entre un 12 y un 20%, dependiendo del mercado. Grandes retornos si uno lo ve como simplemente el 2024, pero al mismo tiempo venían de un año 2023 pésimo, justamente partiendo del punto más bajo. Entonces, es bastante engañoso, por así decirlo. Commodities y algunos activos alternativos, petróleo, ¿cierto? Moderación en este año, no grandes cambios, poquito de volatilidad, pero en torno a los 70, y el cobre también bastante estable, pero con el debilitamiento del sector manufacturero global, por supuesto, es un riesgo importante a tener dentro del ejercicio. Acá un poco una tabla de resumen de lo que es el year to date de las diferentes clases de activos. Si nos vamos a mercado desarrollado, sin contar hoy día, que ya prácticamente un menos 3%, un menos 4%, mercado desarrollado 22 al cierre de la semana pasada, hoy día ya debe ser esto un 18, un 16, mercado emergente es un 10, el Russell Value, que son las pequeñas empresas y medianas empresas de valor, 17, el Russell Growth 37, o sea, gran parte del sector tecnológico se ve que caracterizó el crecimiento, el Russell 2000, medianas empresas generalizadas, 17%, el S&P un 28, el Nasdaq un 31, Eurozona un 5, muy paupérrimo, volviendo al tema, Japón un 9, 18 China, pero esto vuelvo al punto que es bastante engañoso, porque justamente del punto más bajo, Latinoamérica en general, con Brasil, que está muy mal, o muy complicado, un menos 18%, y Chile un menos 6%, todo esto en dólares, entonces acá también hay un efecto dólar importante, en Latam un 10%, en Chile también un 10%, pero estamos hablando de retornos igualmente negativos en monedas locales. El petróleo, como hablábamos en el año, no se movió, el cobre partió bastante bien el año, pero se anduvo desinflando, el oro fue el gran ganador de este año con un 30%, hierro menos 22%, litio menos 20% y así sucesivamente. Y si nos vamos a la renta fija, ¿cierto? Renta fija global 0%, emergentes en dólares un 7%, investment grade gringo 3% y high yield 8%. Y obviamente si nos vamos a las monedas,
dólar casi un 6% de retorno, el euro un menos 5%, el peso chileno un menos 10% y el yen japonés casi un menos 10%. Entonces, ¿qué es lo que uno puede empezar a visualizar y poner dentro de la juguera? El efecto Donald Trump 2.0. Si se fijan acá, un poco alineado a lo que pasó en 2016 y tratando de pensar que podría pasar algo parecido ahora, justamente cuando empezaron las tensiones comerciales globales, hubo un importante movimiento de decrecimiento en las expectativas tanto manufactureras norteamericanas como globales. Eso se fija en este punto y justamente va asociado a el riesgo y la incerteza del comercio global. ¿Ya? Al mismo tiempo, las tasas bajaron de forma bastante rápida justamente cuando empezaron estas políticas. ¿Ya? Primero un poquito de alza y después bajadas grandes, que va justamente asociado a las expectativas de crecimiento. Y el S&P justamente también tuvo grandes movimientos a la baja en este periodo particularmente hablando. No significa que lo que pasó antes sea lo mismo que ahora, pero finalmente es un proxy. ¿Ya? En general, de acá es importante, si yo tengo una tasa más baja, podría tener un dólar más alto. ¿Ya? Y en general, cuando tengo un dólar alto, le favorece a Estados Unidos, cuando tengo un dólar más bajo, le favorece al resto del mundo. Si se fijan, hoy día estamos en la punta más alta del dólar de los últimos años. Perfectamente el dólar podría seguir fortaleciéndose, eso no es tema. Pero claramente ya estamos en zonas donde uno podría ver un poquito más de desgaste o al menos ya estabilidad. Y si nos fijamos cómo fue el comportamiento de la elección del 2016 y el 2024 cuando salió Donald Trump, automáticamente con estos mismos tipos de políticas, reducción de impuestos, desregularización, aranceles, automáticamente subieron las expectativas de inflación, automáticamente subió las tasas y el dólar. Si se fijan, en el cuadro de arriba son las tasas a 2 años, que subieron de forma bastante radical, que es lo que ha pasado hasta ahora, y al mismo tiempo el dólar también se vio bastante fortalecido. Y obviamente si uno lo asocia a lo que está pasando hoy día, es lo que está llevando el discurso también de hoy día de la Fed, de tener un dólar más alto, una tasa más alta derivada de inflación más alta. Entendiendo el efecto Trump, hoy día queremos entender, y es importante tener claridad, de dónde estamos en el ciclo económico. ¿Ya? A mí me gusta mucho seguir este recuadro. ¿Ya? En palabras bien sencillas, este recuadro lo que muestra es un ciclo completo de crecimiento, últimas etapas de crecimiento, recesión, las últimas etapas de una recesión. Si nos fijamos, y para entender este cuadro, en el eje de acá tenemos el ICM manufacturero, que en palabras bien sencillas es las expectativas de los directores de compra. Cuando yo estoy sobre 50, estamos hablando de una etapa expansiva. Cuando estamos bajo 50, estamos en una etapa recesiva. Y en el otro eje tenemos la capacidad utilizada de una economía. Cuando tenemos capacidad ociosa, ¿ya? No tenemos inflación, en palabras más sencillas. Cuando tenemos capacidad, ¿cierto?, más limitada, en general tenemos más inflación. Entonces, en otras palabras, esto se mide cuando sube la capacidad de utilización sobre la media, me paso a este lado de la parte, cuando estoy bajo, ¿cierto? O baja mi capacidad de utilización, tengo slack, tengo espacio en mi economía, normalmente es deflacionario eso, y estoy en esta parte, ¿cierto? Estar con espacio en una economía no es malo cuando estoy en una etapa temprana, por ejemplo, de expansión, porque no tengo inflación y puedo crecer y no voy a generar en esa primera etapa de expansión y por ende si se fijan en este punto es justamente a mediados más o menos del 2020, cuando estábamos recién en el COVID, y justamente acá parte el primer ciclo económico, o el último ciclo económico que estamos viviendo. Partimos con una etapa de expansión, nos fuimos pasando a una etapa tardía de expansión, y ahora estamos en una etapa temprana de recesión. ¿Por qué decimos que estamos en una etapa temprana de recesión? Porque estamos con capacidad de utilización todavía cercana a cero, pero positiva,
pero con algunos indicadores de manufactura ya en terreno negativo hace un par de meses, ¿ya? En términos probabilísticos, no significa que si yo estoy acá, sí o sí voy a pasar a una etapa tardía de recesión. Puede ser también una probabilidad de entrar en una etapa nuevamente tardía de expansión. La gran gracia de estar en estos recuadros es que diferentes clases de activos financieros se mueven bastante bien en cada etapa. En estas etapas tengo algunos instrumentos, en esta otra etapa tengo otros instrumentos, en esta etapa tengo otros instrumentos y en esta etapa tengo otros instrumentos que lo hacen mucho mejor que el mercado. Entonces, por eso es muy importante saber en qué ciclo económico está. Jaime, es como el ciclo termodinámico de un motor a combustión de hidrógeno, tal cual, Jaime. Nunca es tan que parece una rueda, por supuesto. Si uno hace y analiza esta misma ciclo de expansiones de los últimos 100 años, de repente uno se pilla con unas cuestiones así horribles, otros que son un círculo perfecto, otros que hacen como así. O sea, claramente no hay una... Esto se ve bastante bonito, pero no es nunca tan bonito, ¿ya? Pero más o menos siempre sigue la misma retórica. El tema es que si uno estudia los últimos 150 años, cuando estamos en esta etapa, no hay ningún caso donde pasar a esta etapa no sea verdad, ¿ya? O sea, eso no quiere decir que siempre pasa lo mismo, pero al menos es un dato. O sea, de los últimos 150 años que se ha analizado este indicador, cuando yo traiga, no las probabilidades, porque no es probabilidad, es los hechos. Los hechos han marcado que me voy a una etapa de recesión más que volver a una etapa temprana de expansión. A diferencia de que cuando estoy en una etapa tardía de expansión, puedo volver a una etapa temprana de expansión. Eso sí suele pasar. Y cuando estoy en una etapa de expansión, puedo volver a una etapa de recesión. Eso también puede pasar, ¿ya? Pero en la data histórica, al menos muestra esto, y que es un indicador, y vuelvo al punto, es para entender en qué parte del ciclo estamos. Algo que también es importante para entender en la parte del ciclo donde estamos, es una comparativa del S&P en relación a su PU forward. El PU, para decirlo en palabras bien sencillas, para el que no lo conoce o primera vez que lo escucha, es el precio del S&P dividido las utilidades del S&P, ¿ya? Entonces, si yo tengo el precio del S&P dividido las utilidades y me da que es una vez, ¿ya? ¿Qué significa esa una vez? Que es bien raro, pero para ponerlo de ejemplo, significa que a mí, si yo compro el S&P, en un año, con las utilidades, se me paga el precio. O sea, estoy pagando una vez la utilidad, ¿ya? Y eso, más que nada, se analiza para ver qué tan caro o qué tan barato está el S&P. Y normalmente lo que hace la data es analizarlo contra las tasas. Si yo tengo tasas más altas, en general debería tener un PU forward más bajo. Y cuando tengo tasas más bajas, puedo estar en un reglón de PUs más altos, ¿ya? ¿Cuál es el problema hoy día? Que estamos en un PU muy alto, alrededor de 25 veces, y que normalmente si uno analiza lo que tiende a pasar en estos entornos, y cuando veo estos puntos, en general me voy nuevamente para acá, ¿ya? Eso no quiere decir que vuelvo al punto de una recesión. Puede perfectamente esto ser que me quedo más o menos estático en precio, el precio del S&P, para decirlo en palabras bien sencillas, siguen subiendo las utilidades y por ende mi PU forward vuelve a ubicarse en estos rangos, solamente que no tuve tanta apreciación de mi activo financiero. ¿Ya? Eso no significa vuelvo al punto y sacar un 50%, simplemente que le queda poca benzina al motor o tengo que ponerle mucha benzina turbo al S&P para que justamente se calcen estas cosas. Y si yo hiciera este ejercicio simplemente con las 7 magníficas, el PU forward se sale totalmente de la muestra, estoy en 37 veces. Y si se fijan hoy día, hay pocos puntos o pocos años desde 1980 que he estado con la bolsa tan cara. Y particularmente estos puntos que estaba marcando son el 2000. ¿Ya? No es para asustar, pero es para que se hagan una idea. ¿Y por qué es importante entender la fase del ciclo? Porque cuando yo estoy con un ciclo a favor o en contra, voy a tener que justamente mi ICM va a crecer o decrecer. Y en general hay una alta correlación de que cuando hay crecimiento, o mejor dicho, me equivoqué, esta línea, la línea negrita, cuando hay crecimiento, la bolsa lo hace mucho mejor que los bonos, ¿ya?
vuelvo al punto, acá no quiere decir que los bonos se caen o la bolsa se cae o crece mucho, sino que porcentualmente lo hace mejor uno que el otro, ¿ya? Y nuevamente, si estamos pensando que estamos en etapas tardías del ciclo y esto baja, normalmente los bonos lo van a hacer mucho mejor que la bolsa, ¿ya? Vuelvo al punto, eso no significa que la bolsa se va a caer, sino que los bonos van a tener mayor rentabilidad y quizás la bolsa se mantiene estática. Y en general, cuando he tenido estos periodos de tasas altas, como lo estamos viviendo hoy día, que es justamente en esta parte, 4,5%, acá están los bonos de 10 años invertidos, o sea, cuando baja este indicador en verdad porque está subiendo las tasas, que es lo que está pasando hoy día, en general, mis indicadores macroeconómicos adelantados sobre las sorpresas económicas tiende también a depreciarse y esto en general hace que los bonos después anden mejor que la bolsa. Entonces esto es como algo retardado. Sube uno, empeora las condiciones, se asusta el mercado, vuelve a bajar las tasas, vuelven a subir las condiciones y así sucesivamente. Por eso es importante los ciclos. ¿Dónde estamos también macroeconómicamente hablando? Para Estados Unidos, que es el motor de la economía global en términos del mercado financiero. Para nosotros es muy importante saber en qué etapa del ciclo está también en relación a su consumo. En Estados Unidos el 75% del PIB es consumo. Por ende, si el consumidor está saludable, aunque las tasas estén altas, el consumidor va a seguir gastando y si el consumidor sigue gastando, no va a haber recesión, no va a haber cambio de ciclo, no va a pasar nada. El tema es que no está pasando eso. Acá traigo 3 gráficos donde el primero se ve la tasa de creación de empleo, donde ya estamos llegando a los niveles pre-COVID y esto se espera que pueda seguir descendiendo ya a niveles contractivos. Lo que mantenió el consumo con estos niveles ya de restricción de empleo ha sido los ahorros, pero los ahorros también ya desaparecieron de forma importante y eso ha hecho que justamente el consumo, por ejemplo, de tarjetas de crédito empiece a bajar también de forma radical. Y otro punto importante, que eso sí va de la mano de las tasas, es que las tasas en el consumo de créditos de tarjeta, créditos personales o con créditos de consumo y créditos automotrices, hoy día están en niveles bastante contractivos si uno lo ha, especialmente las tarjetas de crédito y los créditos personales, están muy altos y cercanos a los 80, donde en los 80, si no se acuerdan, o si no lo sabían, hubo una crisis bancaria global de forma muy importante por tener las tasas tan altas, ¿ya? Y al mismo tiempo, si nosotros lo llevamos en términos de crédito o de mora, hoy día tenemos justamente la mora de las tarjetas de crédito y créditos automotrices altos. No excesivamente altos, pero si se fijan, que hoy día es un 10% del balance, por ejemplo, para las tarjetas de crédito, el pic del 2008, que fue una crisis subprime, o sea, fue una crisis terrible, fue un 13%, 14%. Y los créditos automotrices fue más o menos un 11%. Hoy día estamos entre un 3 y un 4% de diferencia. Acá, obviamente, la pregunta es, estoy diciendo que vamos a tener una crisis subprime, pero, hey, ¿cómo está tan mala la cosa para estar con esos niveles? Porque si estuviéramos con niveles súper buenos, no deberíamos estar con estos niveles de default o de mora por las personas para pagar sus compromisos bancarios, ¿ya? Entonces son puntos importantes. Antes de seguir, los dejo invitados a la Masterclass Clases 4 pilares para construir tu patrimonio. Es muy importante, aprenda los 4 aspectos esenciales que debes definir para construir un patrimonio que se sostengan y crezcan en un tiempo. Lo va a hacer Sergio Tiricio, socio principal de Patrimonio, gerente general, y los dejo invitados para el lunes 30 de diciembre a las 8 específicamente. Ahí se va a mandar por el chat el link para que puedan participar. Seguimos. De hecho, lo voy a aprovechar a mandar yo, para que nadie se lo pierda porque es un seminario demasiado bueno para perdérselo. Seguimos. Como decía al principio en el resumen, las perspectivas de recesión habían aumentado de forma no drástica, pero sí importante a mediados del 2024, ¿ya? Y justamente como habían aumentado de forma importante las probabilidades de recesión, a la Fed le estábamos exigiendo que baje las tasas de forma súper importante, ¿ya? Si se acuerdan, en septiembre más o menos, le estábamos diciendo a la Fed, oye, tienes que bajar a un 2,75. O sea, teníamos que pasar de un 5,5 a un 2,5. Para hacerla fácil, estamos hablando de casi un 3% de recortes de tasas de interés, desde el 5,5%. ¿Ya? Hoy día, todas esas expectativas se han ido un poquito al lastre.
hoy día estamos viendo ya específicamente después de hoy día me refiero hoy día en la tarde, ya estamos pensando que la Fed va a bajar con suerte a un 4% el próximo año. Hoy día estamos en el 4,5%. Partimos del 5,5, que fue el tope de la Fed, bajamos al 4,5, que fue hoy día, se recortaron 100 puntos base en lo que va del 2024, y no se espera que se caiga más de otros 50 puntos base, ¿cierto? O 5%, o un 0,5%, si lo queremos poner de otro lado, en el 2025. ¿Quiere decir algo eso? Para mí no dice mucho. Yo nunca he confiado en estas cuestiones, particularmente en este indicador. El nivel de recesión que te dicen los analistas para los próximos 12 meses es bastante escuálido, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente los analistas le preguntan a los que recomiendan invertir en acciones norteamericanas. Entonces, ¿qué analista que gana plata recomendando acciones norteamericanas te va a decir que cree que va a haber una recesión? Para de vender. Entonces, normalmente estas cuestiones son súper tardías, ¿ya? Y nunca son un fiel reflejo. Obviamente es un indicador y cuando hay señal y no pasa nada, algo está pasando al menos, pero no un fiel reflejo de que sí va a pasar algo sí o sí. Lo que sí es importante es entender dónde estamos en el ciclo nuevamente. Hoy día en términos de valorizaciones, lo había mostrado en la slide pasada, estamos en valorizaciones altas, históricamente altas, que solamente en el 2000 habíamos tenido, al menos en los últimos 50, 60 años, valorizaciones tan altas, y con crecimiento bastante paupérrimo para justamente tener estas valorizaciones así. Y si se fijan en el otro cuadro, que son más o menos de sentimientos o indicadores de sentimiento de mercado, vemos que el sentimiento en acciones hoy día es euforia total. Vemos que el sentimiento de compra es total. Vemos que las posiciones especulativas con instrumentos apalancados es total. Y normalmente cuando se pasa de madre, de forma positiva, o sea, mucha euforia, normalmente se relaciona a techos importantes o estabilidades en el precio del S&P. Hay varios techos. Tenemos el techo del 2015, que no hubieron grandes volatilidades, pero al menos rentó 0% estos 3 años, más o menos del 2014 al 2015 el S&P. Después tenemos el 2018, donde ahí sí hubo caídas de un 20-25%. Tenemos caídas del 2022, donde justamente acá ya cayó un 30%. Vuelvo al punto, no estoy diciendo que va a caer un 30%, pero sí quizás le queda poca benzina, al menos a esta primera etapa. Hoy día yo no me gusta ser tan catastrófico nomás, pero hoy día con cómo reaccionó el mercado se nota que estaban todos súper posicionados para un lado y súper apalancados, porque esas caídas y esos velones de un día para otro significa que dejaron fuera de mercado un montón de posiciones y por eso se generan esos grandes cuadros de volatilidad. Vuelvo al punto en qué parte del ciclo estamos. Tenemos dos hipótesis de inversión. La hipótesis A es que nuevamente estas tasas de interés tan altas como la teníamos hoy día generan grandes caídas en los mercados. Si nos fijamos desde el 90 a la fecha, para el primer recorte de la Fed, que fue el 89, más o menos 6 meses después o un año después, partió o fue el bottom del S&P y empezó a caer. Para diciembre de 2000 fue el primer recorte y en abril ya estábamos en recesión y con caídas importantes. En agosto fueron los primeros recortes, el S&P llegó a techo más o menos a principios de enero del 2008 y ahí recién empezó a caer. En otras palabras, hay un desfase de 6 a 8 meses desde las primeras bajadas de tasa. Por ende, si uno le crea esta hipótesis, uno diría que si tengo en septiembre, más o menos a septiembre del próximo año podríamos tener volatilidad. Eso vuelvo al punto si uno le crea esta hipótesis. La hipótesis 2 es que más o menos si uno saca todos los ciclos o toma solamente los ciclos donde no hubo recesión y que algunos apuntan que este ciclo puede ser así, normalmente los 10 meses siguientes donde está el S&P, o sea, en otras palabras, de septiembre a septiembre del próximo año, tenemos más o menos un 20% de retorno anualizado, o sea, no anualizado, perdón, 20% de retorno en el S&P y en los activos de riesgo con mayor beta del S&P un 30, un 35. Por ende, uno podría pensar que a medida que hoy día va a relajar la Fed las tasas, esto va a tener benzina hacia arriba. ¿Ya? Estas son dos hipótesis de inversión, una correcta, una incorrecta. Vamos a ver cómo va la secuencia de mercado, pero al menos esto es lo que está viendo el mercado financiero. Hasta el minuto hemos hablado de la tesis de inestabilidad, pero está la tesis de estabilidad, que es justamente esta slide, ¿ya? Acá. Es esta slide, que
el mercado financiero todavía le queda benzina para seguir subiendo. Y para que pase eso, ¿cuál es la tesis de inversión? ¿O qué puede ser distinto esta vez a las otras veces donde las tasas altas han generado una recesión y no hay nada que hacer? Particularmente hoy día es la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial como un todo, sino mayoritariamente es la gran inversión del AI boom, que es muy parecido a lo que fue el 90-95 al Internet o al boom del Internet. Particularmente la inversión en computadores y equipos electrónicos como capital fijo en los 90 fue igual de acelerado de lo que ha sido a la fecha la inversión desde el 2023 a la fecha en data center y en construcción de capital fijo para esas líneas. Y eso obviamente genera crecimiento. Derivado de eso, o derivado de que tengo mayor inversión, ya que eso es bueno, acuérdense que el PIB es consumo e inversión, tengo también productividad. ¿Ya? La inteligencia artificial, una de las grandes ventajas, es que genera productividad en el mercado. Y todos sabemos que si yo pongo a trabajar plata y esa plata no produce, me genera inflación. Pero si pongo a trabajar plata y es productiva, no me va a generar necesariamente inflación y me va a generar crecimiento y una inflación razonable. Y eso es lo que está viéndose, o el cambio de tendencia que se está viendo ya en el proxy de los próximos 5 años. ¿Ya? O sea, el crecimiento en productividad para los próximos 5 años puede ser bastante importante. Y eso puede ser un cambio de tendencia importante y que justamente entre el 95, o sea, particularmente este periodo económico, que es el 95 al 2000, que fueron 5 años muy buenos para la renta variable, es donde podríamos estar parados, pensando en esta parte de inteligencia artificial. ¿Qué pasó ahí en términos de tasa? Se bajaron las tasas, es como donde estamos hoy día, y después se mantuvieron estáticas. Pero como se mantuvieron estáticas y tuvo este boom, la bolsa, si bien fue volátil, siguió subiendo de forma importante. ¿Ya? Y eso va derivado de justamente este proceso. Y de productividad genera que no tengo que subir los salarios, no necesariamente me va a subir la tasa de desempleo y voy a tener crecimiento, por ende es el mejor de los mundos y eso le asumo que voy a tener políticas fiscales más expansivas con Trump y toda una serie de cosas, obviamente que podría ser distinto. Acá dejo más sintetizado que puede ser distinto, gasto consumidor resiliente, el 70% del PIB es consumo, se ha demostrado que todavía los salarios estables y un balance doméstico sólido ha generado que el consumo se mantenga bastante estable y todavía tenemos tasas de desempleo históricamente bajas por esta descolocación de la oferta y la demanda, que va derivado de esto, finalmente, de este mercado laboral más que robusto, que quedó desproporcionado post-COVID, es una cuestión que pasó por suerte, no es, o sea, es algo aleatorio, no es que haya hecho bien la pega a Estados Unidos y por eso quedó con esta estructura del mercado laboral, fue factor suerte. Lo que sí ha hecho bien es la innovación y liderazgo, particularmente en el sector tecnológico, y lo que hablamos de inteligencia artificial y toda la digitalización de la industria. Y obviamente si eso le sumamos el efecto Trump Trade, que es justamente medidas procíclicas industriales, infraestructura, defensa, sectores financieros, todos estos sectores pueden andar bastante bien. ¿Ya? Entonces eso es Estados Unidos, que para nosotros es muy importante porque nos va a dar la sensibilidad de cómo va a estar el dólar, las tasas de interés y demás. Y el mercado financiero, por supuesto. ¿Por qué nos afecta tanto a nosotros el dólar? Porque el dólar, cuando está fuerte, los mercados emergentes no andan para ningún lado. Y cuando el mercado o el dólar está bajo, los mercados emergentes andan muy bien. Nosotros como Chile somos un mercado emergente e invertimos en mercados emergentes. Acá, en este gráfico de acá, vemos el efecto del dólar. Cuando el dólar sube mucho, en general, los mercados emergentes lo hacen muy mal en comparación o relativamente a países desarrollados y Estados Unidos, particularmente hablando. Cuando el dólar baja, en general, los países emergentes lo hacen mucho mejor que los países desarrollados. Entonces, justamente para tener un mejor desempeño de los países emergentes, necesitamos un dólar más débil. Y en general, si hoy día la hipótesis de que va a haber una recesión es la correcta, va a mantenerse el dólar al menos fuerte un periodo de tiempo, porque va a haber un PMI que justamente le va a pegar bastante fuerte. O sea, vamos a entrar en este periodo de desaceleración, donde justamente el dólar podría tender a subir o al menos mantenerse estable, pero una vez que ya lleguemos al bottom de la recesión,
vamos a tener una fase, ¿cierto?, de crecimiento, un dólar bajo, y justamente esos son buenos momentos para estar en mercados emergentes y que normalmente en estos periodos de tiempo es donde justamente el S&P al menos no anda muy bien o sigue cayendo o se mantiene estático un rato. ¿Ya? Y esto podría ser más fuerte o mejor si China genera mayores impulsos. Normalmente China es un mercado que genera impulso, después no, impulsa, después no, impulsa, después no. ¿Y cómo impulsa? Mediante crédito. Entonces, si hemos visto los grandes rallies en el mercado chino, que se asocian también a los grandes rallies de Brasil, los grandes rallies de Chile y así sucesivamente, tenemos grandes expansiones en el estímulo fiscal y en el estímulo monetario, y por ende el mercado corre mucho. Hoy día el estímulo ha sido paupérrimo y llevamos prácticamente del 2001 al 2025 ya, con un crecimiento asquerosamente malo en China y al mismo tiempo una bolsa que lleva prácticamente un menos 65%. O sea, China en general es un desastre en términos hoy día de momentum y sentimiento de mercado. No significa que no sea un buen país con empresas buenas, sino a momentum de mercado, sentimiento de mercado. Nadie hoy día le crea a China porque está en problemas importantes en términos de mercado y fundamento y no ha querido estimular. Y hoy día, para salir del hoyo que es muy distinto a estos periodos, va a tener que estimular casi igual como fue el 2008. Eso es lo que esperan los analistas para que en verdad agarre fuerza el mercado chino. ¿Y cuáles son las medidas que va a tener que hacer o lo que le están exigiendo? Es que haga prácticamente, como tiene deflación, o sea, no tiene ni siquiera inflación, sino la inflación baja, que es un fenómeno macroeconómico como la vivió Japón en los 2000, en los últimos 10 años. Generalmente cuando pasa eso, las medidas fiscales y las de gastos tienen que ser absurdas. Regalarle plata a la gente, salir a impulsar, salir a comprar ETF, salir a comprar acciones y todo eso por parte del mercado chino, ¿ya? Que un poco las medidas que tuvo que tomar Japón justamente en ese ejercicio. ¿Y por qué para nosotros es importante el crecimiento de China? Porque cuando generalmente acelera China, los mercados emergentes o las monedas emergentes tienden a también valorizarse, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si el crédito sube en China, por ejemplo, el peso chileno perfectamente puede apreciarse y el dólar acá bajar fuertemente, ¿ya? ¿Qué es lo malo o cuáles son las señales malas? Es que si vamos a tener un debilitamiento en el crecimiento económico, o eso es lo que uno puede esperar, en general el cobre y el precio de las acciones emergentes está muy correlacionada a el comportamiento de las expectativas de crecimiento, y las expectativas de crecimiento y los indicadores de crecimiento están muy relacionados al cobre. Si yo tengo poco crecimiento, en general tengo al mismo tiempo un paupérrimo rendimiento de los mercados emergentes, que era como lo mostraba en esa parte de las fases, y después vuelvo a subir, y al mismo tiempo el cobre debería andar bastante mal. ¿Ya? ¿Qué es otra cosa que estamos viendo como panorama emergente? Como las tasas. Estas son las tasas de interés de Chile, México y Brasil. Las tasas de Chile desde julio de este año han tendido a bajar. Pasamos de las tasas de 10 años a un 6%, a hoy día en torno a un 5%, y obviamente ha tenido volatilidad al alza un poquito. Pero, por ejemplo, Brasil ha tenido o ha seguido con un comportamiento muy alcista en las tasas de interés. Brasil está muy complicado con poder anclar la inflación, y un poquito lo que le está pasando a México con sus problemas internos. Entonces, han sido mercados, particularmente el de Brasil, donde las tasas han seguido subiendo. Hoy día tenemos las tasas de los bonos de 10 años a un 13%, casi 3 veces lo que vale en Chile. Y al mismo tiempo en México tenemos las tasas a 10 años también en torno a un 11%, versus en Chile que es un 5%, ¿ya? En México mayoritariamente se ha visto presionado por el efecto Trump, y México tiene una prima de riesgo más alta que Chile. Por eso tienen una correlación, pero siempre va a ser más caro México que Chile en términos de prestar plata, ¿ya? Esto, en otras palabras, ¿cuánto vale prestarte plata a 10 años a Chile, a México y a Brasil? A prestarle plata al Estado brasilero a 10 años, le cobro el 13, a prestarle al Estado mexicano a 10 años, le cobro el 11, para prestarle al Estado chileno, le cobro el 5,5, ¿ya? Entonces, poco acá es que hoy día puede haber cosas interesantes en esos mercados. Y derivado de eso, esto es un análisis que hace Alpine Macro, una de las casas de research más importantes a nivel global, que hace en relación a todos los datos macroeconómicos que he mostrado, y una pila de más, por supuesto, es más o menos cómo debería ser el rendimiento de capital de los próximos 10 años por cada clase de activo y por cada región o país. Por ejemplo, Estados Unidos
Para los próximos 10 años, para el equity se espera un 4% anualizado, para los bonos del gobierno un 4,6%, para los investment grade un 6% y para los high yield un 7%. Para Canadá un 5, un 3, un 2. Para otros países importantes, en general Europa se espera que tenga más o menos rendimientos en torno a un 5% y retornos bastante bajos. Por ejemplo, Japón es bastante interesante porque voy a tener rendimientos en torno a un 5% con tasas de un 2%. O sea, acá, por ejemplo, a mucha gente le gusta Japón por justamente el trade de endeudarse barato y por comprar la bolsa que todavía tiene bastante valor de largo plazo. Lo interesante, la India también tiene buenos números, China tiene buenos números, pero si nos fijamos, el rendimiento medio hoy día por donde estamos parados es bastante paupérrimo, y esto es por las valorizaciones, por las tasas y una séquita de cosas. Estamos hablando de que para la gran parte de los países desarrollados, sin contar la India y China, que son emergentes, estamos en promedio en un 5% de retorno para los próximos 10 años de acciones, de los índices. ¿Ya? Y eso contrasta mucha diferencia con, por ejemplo, lo que es mercados emergentes, que es un 8, Europa un 4, ¿cierto? Países desarrollados sin contar Estados Unidos un 5, Estados Unidos un 4, pero Brasil y México podemos esperar con las valorizaciones de hoy día, con el CAPEX que tienen, con la caja que tienen, con los niveles de endeudamiento de las empresas, que más o menos podemos tener un retorno medio, ¿cierto?, para los próximos 10 años de un 11%. Entonces hoy día hay una descorrelación muy importante entre lo que es países emergentes y países desarrollados en términos de expectativas de retorno futuro, ¿ya?, para los próximos 10 años, asumiendo en el entorno donde estamos hoy día parados. Esto no significa que vaya a pasar sí o sí de los próximos 10 años. Pero a mí me gusta mucho esta tabla. Acá traigo el fondo A, por una cuestión de que toda la gente lo conoce, que más o menos son las probabilidades de retorno en 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 25 y 30 años para el fondo A, en base a modelos probabilísticos de Monte Carlo. ¿Ya? Esto es una expectativa de retorno. Más o menos, de acá yo me muevo, obviamente se mueve este cuadro que está acá entre el percentil 5 y el percentil 95. ¿Qué quiere decir eso? La distribución de retornos que voy a tener. En media, el fondo A 30 años retorna un 9, a 15 años retorna un 9, a 5 años retorna un 10. O sea, en media más o menos, ¿cierto? Tenemos que el fondo A renta un 10. Hacia un extremo de la curva, el rendimiento a un año puede ser un menos 35, a 3 años un menos 8 anual, a 5 años un menos 4, a 10 años un 0. Para el 25% de las ocasiones puede ser un 3, un 4 y un 5% anual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en castellano sencillo? Para ponerlo y entender. Si yo estoy, imaginémonos los ciclos económicos que son así. ¿Qué quiere decir estos numeritos? Si yo estoy acá y justo entré al fondo A y el primer año me comí una crisis, lo más probable es que me voy a comer un 35% verde. Si yo justo entré más o menos acá, lo más probable es que en un año mi retorno va a ser un 3%. Si yo entré acá, lo más probable es que mi retorno sea en torno a un 10%, porque estoy en esta etapa temprana de expansión. Si yo justo entré acá, lo más probable es que mi retorno esté en un 20%. Si yo justo entré en la parte más baja de la crisis, lo más probable es que mi retorno esté en un 40%. ¿Ya? Eso en palabras bien sencillas. Entonces, si yo hoy día estoy en el ciclo y el ciclo está, no sé si está acá o le queda espacio para estar acá, pero al menos sé que poco espacio le queda de crecimiento, o al menos va a ser bastante paupérrimo. Si uno tuviera que clasificarlo en términos de retorno y asociándolo con la tabla que mostramos recién, es que más o menos sí o sí voy a estar en esta horquilla de retornos para los próximos 5 años, que es entre un 10 y un menos 35 en los primeros años, entre un 10 y un menos 8 de retorno anual en los 3 años, y un más 10 o un menos 4 anual en los próximos 5 años, más menos, ya que seguramente la media va a ser acá. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que finalmente mi retorno medio en el ciclo es muy malo, porque claramente no estoy agarrando la bolsa en el ciclo más bajo, porque no había una recesión, no estoy para tener estos retornos de acá y de acá, para los próximos 5 años,
tengo que literalmente haber entrado acá o al menos acá. Y hoy día no estamos acá. O sea, sí o sí estamos acá y esto le puede quedar para bajar o puede seguir subiendo, pero no estamos acá. Entonces, sí o sí, o tengo un 10, que es la media, o un 11, o un 12, pongámosle, o números muy malos si es que justamente no más. Entonces, eso es importante porque me pone tácticamente dónde tengo que estar. ¿Me conviene estar en renta variable hoy día entendiendo este escenario en términos diversificados, sobreponderados o de forma neutral? Claramente en esta primera línea uno diría tácticamente, si bien mi receta me puede decir que tengo que tener 30% de activo que es renta variable, quizá hoy día vale mucho más la pena tener simplemente un 10%. ¿Ya? Y esto se asocia a lo que nosotros hicimos a finales del año pasado como tesis de inversión para todos nuestros clientes, que decíamos, oye, si es que la renta fija, la deuda local e internacional, más o menos está entre un 10 y un 15% tasa fija para 1 a 3 años. Y el año pasado ¿ya? Se veía bastante buena la cosa y eso diría que duró hasta más o menos julio. ¿Ya? Y en julio justamente hubieron los primeros warnings de quizás que no iba a venir tan mal. De hecho, esos primeros warnings, no, el mercado no les hizo señal y siguió subiendo. Pero lo importante acá es que si hoy día yo hago el cierre a diciembre, que ya nos quedan 15 días, por ejemplo, el S&P Equal Weight ya un 10% de retorno. Las empresas small cap en Estados Unidos llevan un 9% de retorno, ¿ya? Cuando tenía renta fija y deuda privada y un montón de fondos de deuda o de bonos corporativos latinoamericanos que me están a la tasa del 12, 13%. Un poco acá la línea es porque voy a querer ir al 9 si por el otro lado con fondos menos riesgosos tengo ese mismo 9 o 10. Era un poco la tesis de inversión que hoy día se hace un poco más crítica entendiendo dónde estamos en la fase del ciclo, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante y por qué quise traer estos dos indicadores a la palestra? Porque justamente una de las teorías de los pro mercado eran que con el efecto de Donald Trump, las empresas de small cap, las empresas equal, el mercado conjunto del S&P, iba a rentar muy bien. Y de hecho, post Donald Trump, por ejemplo, el small cap subió mucho, pero ya perdió todo lo que había ganado el efecto Trump. Un poco lo mismo las empresas equal weight. Si se fijan, post la elección de Donald Trump, justamente es este salto, que subió hasta acá arriba, y ya perdió. De hecho, ya el que entró acá post la elección hoy día está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque ya pasó. O sea, tuvo un gran desempeño un par de semanas y hoy día con estos últimos movimientos de estas últimas 3, 4 semanas, perdí todo y de hecho quedé bajo la inversión. Entonces, esas son cosas que hay que tener en consideración. Un poquito ahí, cuando hablamos de estas tesis más malas, tesis de que va a andar todo bien con el Trump, con inteligencia artificial, etcétera, es, oye, los activos que deberían haber andado bien, hoy día no están andando bien. Algo está pasando en el mercado. ¿Será que esta tesis de inversión puede estar ganando terreno y hoy día el mercado no lo está viendo? Lo mismo, habíamos hablado que los que están viendo que el efecto Trump va a ser muy bueno para los industriales y para toda la manufactura, ¿cierto?, norteamericana. Lo mismo, tuvo un gran desempeño post elecciones, se mantuvo más o menos ahí, hoy día ya estamos bajo justamente los 2 días previos a las elecciones. Si nos fijamos, este es el día previo a las elecciones, este es el día posterior a las elecciones y ya rompimos el día anterior a las elecciones técnicamente. O sea, todo el efecto Trump desapareció, al menos en los mercados financieros. Y ahí viene mi pregunta, o que uno viene con el cuestionamiento, está ganando esta tesis, parece, y nadie lo quiere decir, que está viendo el mercado. Y esto a mí es un gráfico que siempre me gusta mostrarlo a los clientes, porque de los últimos 10 años, en general uno dice, siempre las acciones ganan plata. Y desde los últimos 60 años, desde que salieron todos estos libros de acciones, porque cada uno vive su entorno cuando escribe libros, por supuesto, no digo que sean malas sus profecías, va a depender mucho en el entorno macroeconómico donde te tocó invertir para finalmente decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, por ejemplo, Siegel, que es uno de los padres de invierte en largo plazo, invierte en acciones que siempre ganáis plata, para decirlo en palabras bien sencillas, decía que siempre los bonos van a ganar plata versus las acciones.
¿Y por qué? Porque justo a este tipo le tocó invertir entre el 70 y el 53, donde claramente las acciones lo hicieron mucho peor que las acciones lo hicieron mucho peor que los bonos, y así sucesivamente. Pero si nosotros estiramos un poquito más el chicle y vamos hasta 1793, desde 1793 a 1938, estamos hablando de casi 50, 60 años, prácticamente el retorno o el haber invertido en bonos versus haber invertido en acciones me generó lo mismo. Y si yo hago el mismo corte desde 1983 a la fecha, más o menos haber invertido en renta fija, que es la línea gris, o sea, literalmente haber invertido acá. Haber invertido en acciones, ¿cierto? Versus bonos, si uno lo mira muy de largo plazo, no dejé tanta plata sobre la mesa. Claramente, si uno le hace zoom a esta parte del recuadro, hay mucha diferencia, pero no es tanto. Entonces, finalmente, en largo plazo, las fluctuaciones de la renta variable con la renta fija son buenas combinaciones. Es bueno combinar los dos activos. Siempre uno dice que la renta fija es el segurito. No es el activo que me da la rentabilidad, sino es mi seguro para poder comprar acciones cuando tengo periodos más malos en la bolsa. Un poquito de panorama de acciones locales. La inflación desapareció, todavía seguimos con tasas súper altas, y esas tasas súper altas lo que están haciendo es, obviamente, restringir lo inmobiliario, restringir un montón de cosas que son bastante importantes. ¿Ya? El sector inmobiliario sigue bastante pegado, el sector consumo sigue bastante pegado, y eso obviamente es bastante más. ¿Ya? Y acá cosas importantes cuando hablamos de la renta fija, y esto es renta fija local, acá traje un cuadro, esto es más que nada también más o menos educativo, cuando hablamos de la renta fija, ¿siempre es fija? No, y a medida que yo tengo más duración, o sea, presto a más plazo, mis probabilidades de perder plata momentáneamente igual son altas. Por ejemplo, acá tengo el típico ETF Chile corta duración, el ETF Chile corporativo y el fondo E. El corta duración le presta plata a un año o menos de un año. El Chile corporativo es a 3 años o 2 años y el fondo E, dependiendo en qué etapa está, es entre 8 y 10 y 14 años, pongamos media 10. Cuando yo tengo más tiempo o mi deuda es de más largo plazo y las tasas suben muy fuertes, mis caídas pueden ser bastante importantes y eso hay que tener bastante ojo. Entonces, cuando justamente yo agarro en el ciclo de las tasas bajas y empiezan a subir, mi desgaste de capital puede ser importante. Entonces, por ejemplo, el fondo E que cayó un 20% en 2022 o este ETF que cayó un 10% casi en 2022, fue justamente cuando tuvimos ese periodo de tasas que pasamos de un 2% a un 10% de tasas de interés. ¿Ya? Y justamente los activos que son de baja duración, préstamos a un año, préstamos a año y medio, préstamos a 2 años, no tengo tanta volatilidad en mi activo financiero. ¿Ya? Entonces, más que nada, como resumen y entendiendo todo este repaso del ciclo, nosotros creemos que hoy día poner una fichita de largo plazo en tecnología, consumo discrecional e industriales es lo que está llamando el mercado. Hay que tener cuidado, eso sí, por en qué etapa del ciclo están, por supuesto, pero obviamente si hay una parte del mercado que está viendo esto, uno tiene que tenerlo, no sobreponderado de forma importante, pero tenerlo dentro de la cartera. Invertir en mercados emergentes creo que hoy día paga, especialmente a 10 años, pensando en el largo plazo, los portafolios más agresivos pueden ser una solución. Chile, Brasil, entre otros, que hoy día vimos que estaban muy castigados. La parte de deuda, por supuesto, priorizar los bonos sectores gubernamentales de baja duración, y en mercados emergentes vemos muy atractivos Brasil y México. Y acá en Chile, priorizar deuda corporativa, o sea, las tasas acá en Chile están en el 5, pero si le agregamos el spread local, o sea, el riesgo de empresas de peor calidad, podemos ir automáticamente a spread bastante interesante, en torno al 8 o 10%. Y entonces, por la línea del dólar, creemos que se va a mantener bastante fuerte, al menos en esta primera etapa, especialmente si hay una desaceleración. Si no hay desaceleración y Estados Unidos anda como cañón, el resto del mundo no va a andar como cañón, por ende va a seguir fuerte el dólar. Eso no quiere decir que suba de una forma súper radical, pero al menos en el corto plazo no debería bajar de forma fuerte, pero estamos en la punta del ciclo. Eso quiere decir que para el próximo ciclo la caída es bastante radical. Y esa caída del dólar, perfectamente uno lo puede decir que hoy día que estoy en 9.90, ver el dólar en 850, 750, no es algo loco, pero tiene que cambiar el ciclo estructural del dólar a nivel global de forma radical. Y eso normalmente son ciclos, o sea, normalmente son 10 años, después 5 años, y después 5 años de cambio, pero al menos en el corto plazo no se ve grandes cambios. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos la presentación.
Voy a leer algunas de las preguntas. Javier pregunta: si queremos tomar oportunidades luego de la caída de hoy de los mercados con el anuncio de la Fed, ¿será mejor hacerlo hoy o esperar al viernes que se vencen los contratos futuros? Buena pregunta. En general, hoy día todavía no pasa nada. Cuando estamos en máximo y cae el mercado un 2-3% y algunos un 5%, perfectamente podría haber una corrección al alza, ya que es un rebote técnico. Lo importante es el ciclo. Entonces, hoy día estructuralmente, si uno lo ve por diferentes tipos de análisis, es difícil saber si se rompió una tendencia alcista o simplemente es una contracción. Ahora, como lo vimos en esta presentación, ya venimos de niveles súper altos, pero no altos en el sentido de valor, o sea, que desampista en 6.000 o 6.500, eso no quiero decirlo, sino en sentimiento, en endeudamiento para comprar acciones, en estos contratos futuros que son apalancados. Teníamos un mercado bastante pasado de rosca, entonces quizás es normal que haya una limpieza. Parte de la limpieza hoy día, de acá hacia adelante, no sé, no tengo la bolita de cristal, al menos algunos indicadores que nosotros utilizamos dan las señales, pero eso obviamente sería una recomendación y eso no lo puedo hacer. ¿Qué opinas de invertir en bonos del tesoro a largo plazo? Ejemplo, el TLT. El TLT en general es un producto que, o cualquier fondo de renta fija de ultra largo plazo como el TLT, que es deuda a 20 años, es un segurito. No es un fondo que va a dar mucho retorno. Si de hecho veo el TLT en los últimos 10 años de retorno, el retorno anual es cero. Es muy malo. Pero es un segurito porque me permite generar, ¿ya? O maximizar cuando cae el mercado, que funcione como un gatillante. Y cuando cae el mercado no me refiero a estas caídas de hoy día, porque de hecho hoy día el mercado está cayendo porque justamente la tasa está subiendo y por ende el TLT también está cayendo. Sino es cuando se rompe el mercado, o sea, cuando hay sell-off importante, cuando automáticamente se ven de la noche a la mañana nuevamente escenarios de recesión y el mercado empieza a caer un 20, 30, 40%. Ahí se activa mi segurito, es como una póliza de seguro el TLT. Entonces, normalmente nunca me dan nada, pero de repente se me activa mi póliza de seguro, sube, porque bajan radicalmente las tasas, sube este activo, se activa mi póliza de seguro, la puedo ir a cobrar esa póliza de seguro y puedo ir a salir a comprar acciones de forma importante. Entonces, invertir en esa clase de activos a mí siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque le da al portafolio un seguro de vida y que no necesariamente tiene que ser el TLT. Acá en Chile puede ser activos locales de largo plazo, los fondos de mayor duración o al mismo tiempo los fondos de corto plazo. Entonces, acá en Chile también tenemos el efecto dólar, que técnicamente es el efecto del TLT. Entonces, técnicamente ahí hay cosas interesantes. Pero bueno, en palabras bien sencillas, es un buen instrumento. Jaime pregunta, ¿el 2025 continúan las bajas de tasas de interés? Es una... Bueno, partiendo por el comunicado de la Fed, es que al menos se van a empezar a moderar las bajas de tasas. En Chile ya no le queda espacio para bajar las tasas, de hecho lo dijo el Banco Central el otro día. Con esto ya por ahora, quizás algo más, pero ya con esto llegamos a neutralidad, hasta nuevo aviso. Y el mundo en general va a mantener las tasas así frenadas hasta que Estados Unidos no baje las tasas. Estados Unidos teniendo unas tasas tan altas, hoy día tiene frenado, mejor dicho, que el mundo pueda bajar sus tasas, excepto Europa, que no le queda otra, y excepto países que están con deflación como China, que ha tenido bajadas de tasas muy importantes porque está en otra historia. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hipótesis va a ganar? ¿Va a ganar la hipótesis de que hay inflación, tasas altas y crecimiento? Y ese es un escenario que normalmente es volver a una etapa de expansión tardía, que es donde empiezo a utilizar mi capacidad, no tengo capacidad ociosa porque le estoy metiendo plata, tengo inflación, tengo crecimiento, que puede ser, ¿por qué no? O al revés, todas estas medidas hacen saltar las tasas, generan el efecto inflacionario, pero esa cuestión hace rebote en el mercado y finalmente gana la hipótesis de recesión y eso obviamente genera que automáticamente bajen las tasas y ahí sí bajan las tasas en todo el mundo y posterior a eso baja el dólar. ¿Cuál va a ganar? O mejor dicho, ¿cuál hipótesis la con más probabilidad? Es difícil de vislumbrar y visualizar. Bien, si no hay más dudas, bueno, todos los que van a ver este video están invitados, por supuesto, a visitarnos nuestro sitio web patrimor.com, los que nos están viendo hoy día en vivo. Por supuesto, la invitación a que estén en patrimor.com, si les interesa revisar sus inversiones, aplicar todas estas estrategias, las visiones tácticas y poder revisar sus portafolios. Por supuesto,
supuesto que van de la línea con poder tener un asesor de la mano. Nosotros somos una empresa no 100% inversiones, somos una empresa de planificación financiera, velamos por los patrimonios de nuestros clientes, que van desde las inversiones, la tributación, el endeudamiento, por supuesto la parte tributaria, y justamente vamos a esas líneas. Así que cordialmente, invitado a todos los que nos conocen, que visiten nuestra página, que tomen una reunión gratuita con alguno de nuestros ejecutivos. Y al mismo tiempo, los que nos vienen siguiendo desde hace mucho tiempo y nos tienen en el radar, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido un contenido de calidad, les haya gustado mucho, se hizo con mucho cariño y nos vemos ya quizás el próximo semestre ya para ver qué pasó con el mercado, cómo fueron finalmente, qué tesis ganó, qué tesis no ganó, y vamos a ver algunos resultados y qué se puede esperar de cara al final del 2025. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.